La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algunas dudas que podemos tener sobre la lipoaspiración. Quien va a hablar con nosotros y va a disipar esas dudas es el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y tenemos además esta placa para indicarnos más o menos qué es lo que vamos a charlar en el programa de hoy. Vamos a verla. La lipoaspiración es uno de los procedimientos estéticos más frecuentes y sin duda el más eficaz para eliminar depósitos de grasa de determinadas zonas del cuerpo. Pero a pesar de que ha experimentado una sorprendente evolución, tanto en su técnica como en los dispositivos utilizados, muchas personas no tienen claro en qué consiste e incluso pueden existir dudas o errores de concepto que deben ser aclarados antes de decidir optar por esta intervención. De esta manera comenzamos el programa y nosotros hacemos ahora un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. El tema de hoy, respondiendo dudas sobre lipoaspiración. Volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, pero antes de saludarle yo les quiero leer rápidamente el currículum del doctor. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros. Residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y tiene trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es director médico de Operación Sonrisas y amigo de la casa y con quien aprendemos muchísimo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Vivi. Un placer estar de vuelta aquí y dispuesto a hablar. Las dudas sobre la lipoaspiración, porque hay muchas dudas, doctor. Hay mucho malentendido también de qué es la lipo y sobre todo cuál es el resultado de esa lipo y cuánto tiempo dura. Y un montón de otras cosas que vamos a ver ya acá en el programa. Muy bien. Sí, la lipoaspiración es uno de los procedimientos de cirugía estética más realizados en el mundo. Es uno de los procedimientos de cirugía estética más realizados por no especialistas en el mundo. Tiene una mala fama de peligroso por el hecho de que justamente se puede complicar cuando la persona que realiza el procedimiento no está bien entrenada. O cuando, a pesar de su entrenamiento, uno comete un error de cálculo, ¿verdad? Pero por la cantidad de pacientes que se operan versus los resultados, es un procedimiento bastante con pocas complicaciones, por eso es que se realiza tanto, ¿verdad? Como siempre decimos, es un procedimiento que consiste en la retirada de grasa mediante una succión. Esa succión se realiza mediante una bomba de vacío que se va regulando y de acuerdo a esa regulación va aspirando más fuerte. Y cuanto más fuerte aspira esa bomba, más grasa extrae, pero más daño produce. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que
entre la cantidad de grasa que uno va retirando y el daño que va produciendo, de modo que no sea tan agresivo el procedimiento que termine lastimando al paciente. Perfecto. Bueno, lo que usted decía justamente, hay famosos millones de casos de lipoaspiración exitosas, pero cuando hay algún caso que es problema, que causa un problema o incluso peligros de salud y de vida para la persona, entonces eso es como que sale. Pero mi consulta es la siguiente, hablando de peligro, ¿verdad? ¿Tiene que ver la cantidad de horas o la cantidad de lugares en el cuerpo que uno se haga la lipoaspiración en una sola vez? En una sola sesión. Para tener más peligro o no? Puede que sí, ¿verdad? Más que nada es el tiempo en horas y también la cantidad de grasa que uno extrae. A veces nosotros recorremos todo el cuerpo de un paciente y terminamos sacando 1,5 litros o 2 porque es pequeños detallecitos en cada lugar. Y a veces tenés un paciente que está con sobrepeso, que quiere que le saques un montón de grasa, y si vos no estás preparado, evidentemente que le vas a lastimar. Entonces el peligro reside mucho más en el tiempo y la cantidad de grasa que uno retira. Porque uno puede estar, vamos a decir, 3 horas en una cirugía donde termina sacando 1,5 litros. ¿Por qué? Porque tiene poca grasa, pero hay que hacer con detalle, hay que hacer con mucho cuidado y en varios lugares, entonces uno termina tardando 3 horas. Ahora, también está el procedimiento donde vos podés sacar en esas 3 horas 5, 6, 7 litros de grasa, y eso también puede ser, ahí sí se puede poner el peligro del tiempo con el peligro de la cantidad. ¿Por qué? Porque evidentemente si vos vas a sacar 6, 7 litros, el paciente está con sobrepeso. Claro. Y si no vas a utilizar ninguna técnica ahorradora en ese caso, por ejemplo, usar la lipoultrasónica o el láser, porque es una pérdida de tiempo innecesaria. Vas a destruir más tejido, vas a sacar mucha grasa, pero vas a romper muchos vasos y vas a tener mucho sangrado interno. Que no es tampoco un sangrado así de que se va a chorrear toda la sala, pero son pérdidas que van sumándose y eso puede ser peligroso para el paciente. Especialmente si no se tiene un equipo bien preparado, una persona que hidrate, un anestesiólogo que vaya reponiendo lo que nosotros sacamos con suero y a veces reponiendo con sangre, inclusive si es que uno está previendo que va a sacar demasiado líquido, ¿verdad? Se calcula o se calculaba antes que se perdía 1 litro de grasa por un litro de sangre por cada 3 litros de grasa que se sacaban. Hoy en día se pierde más o menos entre 400 y 500 centímetros cúbicos o inclusive menos, porque nosotros hoy en día usamos técnicas de conservación que antes no se hacían. Por ejemplo, infiltramos mucho líquido anestésico con adrenalina. La adrenalina hace que los vasos se cierren y sangre menos. Las técnicas se llaman hoy super wet o wet, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de líquido que uno extrae. Y nosotros tenemos que, al empezar la cirugía, nosotros empezamos primero inyectando el líquido. Inyectamos suero. Primero. Y inyectamos, ese suero sirve para aislar más la grasa, para que los vasos sanguíneos se vayan cerrando, y entonces cuando nosotros hacemos el procedimiento de aspirado, esa cantidad de grasa que sale es más pura que si fuese una grasa que directamente entramos a aspirar. Claro. ¿Y las horas de anestesia? Porque eso es lo que uno tiene en mente, ¿verdad? Mucho tiempo en el quirófano es peligroso, sobre todo porque el cuerpo está anestesiado. ¿Sí o no? Sí y no. El cuerpo está anestesiado, pero no es el problema de la anestesia, el problema es la estasis, el estar quieto. Ya. El estar quieto, una persona que está vamos a decir, con sobrepeso y acostada en una misma posición por varias horas predispone a que hayan trombosis, especialmente en el miembro inferior y especialmente en pacientes con sobrepeso. Ahora, si tiene varices importantes,
y está muchas horas acostada, hay más peligro de trombosis. Y hay esas trombosis, pueden haber embolias. Las embolias son que los coágulos que se formaron en la pierna se desprendan y vengan hacia arriba, hacia el corazón, hacia los pulmones. Entonces, nosotros tenemos que movilizarle al paciente, hacer los procedimientos relativamente rápidos y hacer seccionados o fraccionados si es que de repente tenemos muchas áreas que tocar con mucha cantidad de grasa que sacar. Es preferible de repente hacerlo en 2 veces a hacer en una vez y terminar lastimando al paciente. Tenemos que tener un paciente bien equilibrado, los laboratorios del paciente deben estar adecuados, la hemoglobina tiene que estar alta, 13, 14 para arriba, de modo que si nosotros hacemos un procedimiento donde extraemos más de 3 litros de grasa, la hemoglobina no caiga demasiado y el paciente no tenga problemas. Porque si vos terminás operando a un paciente que le sacaste 4 o 5 litros de grasa y el paciente termina que está boqueando y jadeando porque perdió mucha sangre, entonces el procedimiento no se puede considerar exitoso. Claro, ¿verdad? claro. Yo tengo entendido, doctor, o sea, sé que usted trabaja con un equipo, con anestesiólogos súper capacitados, pero de mucha experiencia también, ¿verdad? Claro. El equipo siempre está formado por el cirujano, el anestesiólogo. Normalmente yo suelo trabajar con otro cirujano plástico como ayudante y una instrumentadora, ¿verdad? El anestesiólogo es fundamental, es el que mantiene las funciones del paciente. Entonces, él va controlando que el paciente oxigene bien, que el ritmo cardíaco esté bien, que los medicamentos que se le dan para que esté dormido no tengan ningún efecto colateral. Entonces, es súper importante tener un buen anestesiólogo que esté atento a su monitor, que nos avise si hay algún problema y de esa manera, y también que vaya previendo los problemas posibles, ¿verdad? Si el paciente, vamos a decir, estamos en un procedimiento donde el paciente se le está trayendo mucha grasa y el anestesiólogo no le está proveyendo el suero que necesita y el paciente no orina, estamos con un problema. Claro. ¿Verdad? Entonces todo se monitoriza. Un buen equipo siempre tiene que estar compenetrado. Entonces la gente con la que yo trabajo normalmente es gente que me avisa hay algo que no está bien o hacerle tal otra cosa también porque estoy viendo algo en mi monitor, o normalmente es al revés, ¿verdad? Yo le digo, estoy haciendo esto, reponerle sangre, reponerle suero, reponerle lo que sea. Perfecto. Bueno, vamos ahora, mis dudas eran esas. Ahora vamos con este primer material, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre láser lipólisis y la lipoaspiración convencional? La lipoaspiración convencional se realiza mediante una bomba de vacío que aspira a una presión aproximada de 1 atmósfera, lo que destruye la grasa y la lleva a un frasco. Mientras que la realizada con láser se basa en el uso de esa energía para la destrucción de los adipocitos y la posterior aspiración a menor presión. La energía láser permite ser más selectivo en cuanto a la destrucción de tejidos, ya que respeta vasos sanguíneos y tejido conectivo, mientras que destruye la grasa haciendo más fácil su remoción. Bueno, entonces, la diferencia entre láser lipólisis y lipoaspiración. Bueno, la láser lipólisis es la destrucción del tejido graso mediante el uso de la luz láser. La luz láser tiene una longitud de onda específica, ¿verdad?, que hace que seleccione directamente la célula grasa para su destrucción, respetando el resto de los tejidos, de modo que el sangrado es mucho menor y por lo tanto los daños para el paciente son mucho menores. Ahora, la lipoaspiración convencional, por supuesto que tiene el problema de que el vacío es
es no selectivo, destruye todo por igual. Entonces, si cerca de la cánula hay un pequeño vaso sanguíneo, puede chupa romperlo, todo. claro. Es una aspiradora. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y en qué casos uno usa uno u otro? Normalmente yo utilizo la lipoaspiración convencional cuando el paciente está con mucho sobrepeso, cuando no necesito hacer demasiados detalles. Y la lipoaspiración láser la utilizo cuando necesito detalles o cuando son cirugías secundarias y entonces necesito tener más especificidad en mi resultado. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte mientras tomamos nuestro té. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestro invitado. Nuestro tema es las dudas que podemos tener sobre la lipoaspiración. Y sabemos que hay lipoaspiración y lipoescultura, como ya lo veíamos, doctor, en el bloque anterior. Así mismo, la lipoaspiración, la lipoescultura tienen un principio básico que es la aspiración o la retirada de grasa del cuerpo mediante un proceso de aspiración. Cuando nosotros tenemos pensado reutilizar esa grasa como relleno para otras áreas, tenemos que sacar esa grasa con menor potencia, de modo que la grasa no se destruya, se conserven los adipocitos en su generalidad y de ahí podemos injertarla en otro lugar, sea en la zona glútea, que es donde se hizo famoso el tema de la lipotransferencia, sí, ¿verdad? O escultura, pero también se usa como relleno en la mama, se usa como relleno en surco nasogeniano, como un procedimiento de estética facial. Entonces, si nosotros retiramos una grasa de buena calidad, podemos reutilizarla prácticamente en cualquier lugar. Perfecto. Y ahora, justamente, el material siguiente es sobre la diferencia entre uno y otro procedimiento. ¿Qué diferencia hay entre lipoaspiración y lipoescultura? La diferencia es que la lipoaspiración consiste en retirar la grasa mediante el proceso de aspiración, mientras que la lipoescultura es la reutilización de esa grasa retirada para relleno en otras áreas del cuerpo. Son procesos diferentes, pero en muchas ocasiones se complementan. Así mismo, ahora se complementan. Una cosa que nos estábamos diciendo es que si tenemos pensado utilizar el proceso de láser lipólisis, tenemos que retirar primero toda la grasa que vamos a utilizar, que tenemos previsto utilizar como relleno, y después recién hacer el procedimiento de la láser lipólisis, porque la láser lipólisis destruye completamente la grasa y es inviable como tejido biológico. Hay otros procedimientos, aparte de la láser lipólisis, que sirven para retirar grasa, que es, por ejemplo, la lipoultrasónica, que en lugar de utilizar láser, utiliza ondas ultrasónicas para la destrucción de la grasa, y tampoco se puede utilizar esa grasa para relleno, ¿verdad? Son procedimientos que están entrando en el armamento de los médicos y principalmente nos brindan mucha comodidad a nosotros como para trabajar y más seguridad en cuanto a nuestros resultados. Y los resultados son fantásticos, doctor. Una persona que se hizo lipoaspiración, sea del lipo o láser o lo que sea, cuando fue hecha por un profesional, el resultado es maravilloso. Sí, el resultado siempre es bueno, siempre es apreciable, ¿verdad? Los únicos resultados en los cuales uno puede tener cierta llamada de atención por parte del paciente es aquella paciente que quiere un aumento glúteo sin implante,
y prácticamente no tiene grasa de dónde sacar, ¿verdad? Y te dice, sacame lo que podés y relléname con lo que podés. Ese tipo de pacientes normalmente no resulta satisfecho porque su expectativa es de una cola relativamente grande y no se puede conseguir, no tiene grasa para eso, ¿verdad? Entonces uno con el correr del tiempo, cuando ya viene esa clase de pacientes, prefiere nomás no operar, a de repente decirle, sí te voy a hacer y te voy a poner la grasa y te va a aumentar el glúteo, porque ya sabe que la expectativa del paciente es mucho mayor de lo que se puede conseguir. Entonces en esos casos o se convence de ponerse un implante de glúteo o mejor ya no operarla. Perfecto. Qué importante el tema de que las expectativas estén claras, ¿verdad? Que el médico, que el paciente le diga al médico cuáles son sus expectativas y que el médico profesional le diga, bueno, sí, se va a poder lograr o no, o esto, ¿verdad? Porque... es tipo un trabajo de detective, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente viene y te cuenta, dice, quiero esto, y no quiero esto y esto, ¿verdad? Entonces es más fácil, pero muchas veces el paciente viene y te dice, no quiero tal cosa, pero no te cuenta muy bien qué es lo que quiere conseguir. Y esa es la parte más difícil, ¿verdad? Cuando te limita ya cierto tipo de procedimiento, pero tampoco te define muy bien el resultado que quiere tener. En ese caso, uno tiene que ir tratando de hacer preguntas a través de las cuales uno va llegando a la conclusión de qué es lo que quiere el paciente, ¿verdad? Porque muchas veces no quieren decirte realmente lo que están buscando. O no saben expresar. O no tienen saben una expresar, idea, ¿verdad? Pero... Exactamente, por eso es detectivesco, porque quiero grande pero que no se note, eso por ejemplo es inconsistente, Sí. ¿verdad? Entonces uno tiene que ir sacándole esas ideas, o grande o que no se note, Claro. pero las dos cosas juntas no hay, ¿verdad? Ay, doctor, todas las cosas que usted tiene que ser medio psicólogo también, ¿verdad? También. También para descifrar qué es lo que queremos las mujeres y los varones, obviamente, pacientes. Bueno, vamos con este otro material. ¿En qué zonas se puede hacer la lipoaspiración y cómo son las cicatrices? La lipoaspiración puede ser realizada en el abdomen, las mamas, la cintura, región lumbar, región dorsal, los brazos, muslos, las piernas, la papada y el rostro. El tamaño de las cicatrices de la lipoaspiración es pequeño y dependiendo del calibre de las cánulas utilizadas, pueden ser de 2 a 10 milímetros. Muy bien. Podemos prácticamente tocar Todo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Lo que uno tiene que saber cuando va a tocar ciertas zonas es dónde está la ubicación de los nervios, de los vasos sanguíneos, de modo a no justamente punzar en el lugar donde está pasando algo de eso y no tener un problema mayor del que realmente uno debería tener. Podemos hacer en rostro, podemos hacer papada, podemos hacer la parte axilar, la parte de los brazos y la región axilar entre el brazo y la axila propiamente dicha. Se suele juntar acá en esta zona y las pacientes piden mucho que se les haga una lipoaspiración de esa zona. Las mamas inclusive se pueden aspirar si es que... Sí. Normalmente utilizamos el procedimiento de aspiración de mama más como parte de una cirugía de reducción o de levantamiento, Sí. pero se puede hacer en forma aislada. Alguna vez lo he hecho, ¿verdad? Porque el paciente se quejaba de tamaño, pero no quería someterse a ninguna intervención mayor. Y después abdomen, flanco, espalda, glúteo, la zona del muslo anterior, interno, posterior, ¿verdad? Y el pantalón de montar siempre. Las piernas también se pueden lipoaspirar, solamente que hay que tratar de limitar la lipoaspiración a la mitad superior de la pierna. Por debajo de la mitad corren vasos sanguíneos, nervios muy importantes y por supuesto hay menos grasa. Sí. Entonces hay más probabilidad de que lastimemos algo y no tengamos ningún beneficio.
Perfecto. Bueno, en casi todos los lugares del cuerpo. Vamos con este otro material entonces. ¿Se volverá a acumular grasa en la zona tras la lipoaspiración? Con este procedimiento se eliminan los adipocitos, que son las células encargadas de acumular la grasa corporal. En la zona de la que sean eliminados es mucho más difícil la acumulación y por lo tanto se mantendrá como una zona con menos grasa. Si se aumenta de peso, la grasa se distribuirá de forma diferente. Sí, lo que solemos hablar, ¿verdad? El lugar donde se toca difícilmente se va a quedar cero de grasa. La poca grasa que se quede se puede hipertrofiar otra vez, pero evidentemente va a ser muy diferente a los lugares donde no se ha tocado, que esos lugares donde no se han tocado son mucho más fáciles de llegar por los vasos sanguíneos y traer la grasa ahí para depositar. Hay mucha tendencia a que, por ejemplo, la gente que se hace mucha lipoaspiración del ombligo para abajo, se mantiene fina en la parte del ombligo para abajo y la parte alta empieza a subir, ¿verdad? Yo le llamo el aspecto de trompo, que es algo muy característico, se suele ver, ¿verdad? Gente muy fina abajo y muy gruesa arriba, y muy poca gente que genéticamente es así. Casi claro. Siempre es consecuencia de una serie de intervenciones quirúrgicas en las cuales... Y de engordar. ¿verdad? Después, ¿verdad? Porque, sí. Así mismo. Perfecto. Bueno, seguimos descubriendo cosas sobre el tema de la lipoaspiración. Tenemos muchas dudas. Este programa es justamente para eso, respondiendo las dudas sobre la lipoaspiración. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y nos está respondiendo las dudas sobre la lipoaspiración. ¿Cuántas dudas, cuántos mitos, cuántas cosas uno escucha? Y bueno, estamos aprendiendo acá con todo esto que nos está explicando. Y seguimos porque tenemos otro material. A ver, por favor. ¿La lipoaspiración elimina la celulitis o puede utilizarse para tratar la obesidad? La lipoaspiración en sí no sirve para la eliminación de la celulitis, aunque puede ayudar a minimizar su aspecto en ciertos casos, ya que elimina la grasa, pero no debe esperarse que la celulitis desaparezca totalmente. No se utiliza como tratamiento del sobrepeso u obesidad. Es una cirugía para pacientes que están cercanos al peso ideal, pero tienen acumulaciones indeseadas de grasa. Es decir, su finalidad es remodelar la figura, armonizando el contorno corporal. Bien, hablemos de la celulitis primero, ¿verdad? Sí. La celulitis es una característica esencialmente femenina, tiene 90% de las mujeres y tiene 10% de los hombres, que se caracteriza por ruptura de cierto tipo de fibras que hace que la piel tenga un aspecto de piel de naranja, en mayor o en menor grado. Hay gente que tiene celulitis y ni aunque esté prácticamente desnutrida, no deja de tener la celulitis. Entonces, al ser una cuestión individual y de difícil manejo, la lipoaspiración como lipoaspiración es muy difícil que dé un buen resultado. A veces mejora por un tiempo cuando se le es una paciente que está especialmente en la zona del pantalón de montar muy grande y tiene esa piel de naranja,
al reducir el volumen especialmente profundo, sacando grasa profunda, ahí mejora por un tiempo y especialmente si usa después unas fajas buenas por 1 o 2 meses, ¿verdad? Ahora, la luz láser tiene un buen efecto utilizándola en forma superficial debajo de la piel, da un poquito de tensado y eso reduce un poco la celulitis, pero no es siempre, no es para todo el mundo. Aquellas personas que tienen un poquito de celulitis relativamente leve sí les resulta, pero aquellas personas que tienen celulitis muy importantes ya no les resulta. Eso por el lado de la celulitis. Por el lado de la obesidad, evidentemente la obesidad es un problema nutricional, es un problema que no tiene que ver con la acumulación de grasa, sino que es, la acumulación de grasa es una consecuencia de esa obesidad y por lo tanto no podemos utilizarla como medio de bajar de peso. Como suelo explicar, la grasa no pesa tanto. 1 litro de grasa que ocupa un volumen de 1 litro pesa 500 gramos. Entonces nosotros podemos aspirar 4 o 5 litros y la balanza no te va a mostrar ni siquiera 2 kilos de pérdida de peso. Entonces es muy importante tener ese conocimiento para el paciente. Inclusive yo les digo, si yo te hago una lipoaspiración hoy y te tomas el peso mañana, vas a estar con más peso que hoy. Porque te hinchas, claro. ¿Verdad? Entonces es muy importante que el paciente sepa que ese es un aspecto nutricional más que nada y no un aspecto que nosotros vamos a resolver con una lipoaspiración. Sí se puede hacer en los casos de gente que está con obesidad y que está con dificultad para vestir una ropa, de repente hacerle una lipoaspiración para permitirle que esa ropa le entre, pero nada más que eso. No hay que prometerle más que eso. Puede servir de impulso para que el paciente quiera adelgazar y busque una forma, sea quirúrgica, no quirúrgica, eso ya va de forma independiente, ¿verdad? Pero de por sí la lipoaspiración no es una solución para la obesidad. Para la celulitis tampoco. Y para la celulitis tampoco. O sea, es para... bueno, díselo, lipoescultura, claro, ¿verdad? Es para dar forma. Es dar forma. Es sacar de repente esa grasita que se quedó abajo de la cintura o arriba de la cintura, o cuando las piernas son más gruesas de lo que deberían ser, pero que el resto del cuerpo está, ¿verdad? Claro. Es hacer algo... Está armónico. Eso, armónico. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte, ¿sí? ¿O tenemos otro material? Ah, perdón. Vamos con el siguiente material, ¿sí? Vamos. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones de la lipoaspiración? El riesgo de complicaciones es relativamente bajo para la cantidad de cirugías que se realizan al año. La mayoría de las complicaciones se debe a una mala indicación, a un exceso de retirada de grasa de ciertas zonas y a un manejo inadecuado de la grasa que es injertada, por lo que es fundamental acudir a un cirujano especialista con ética y experiencia. Bueno, ahí vamos al tema de las complicaciones. Las complicaciones son bajas en cantidad. Para mí, por ejemplo, muchas veces es una complicación que el paciente me reclame que no le saqué todo lo que ellos querían, ¿verdad? Que es una cuestión más de expectativa y realidad que otra cosa, ¿verdad? Yo siempre les digo al paciente que tengo que protegerle hasta de él mismo. Sí, claro. Ahora, complicaciones que pueden haber y que son las que normalmente ganan notoriedad porque el paciente termina falleciendo, es que se le perfore algo al paciente que no está previsto perforar, ¿verdad? Que de repente se le está haciendo una lipoaspiración de la zona abdominal, por ejemplo, y que de repente se perfora una hernia umbilical o que a través de una hernia umbilical uno entre y perfora un intestino. Y la complicación más grave todavía es cuando perforamos algo y no lo notamos, claro, ¿verdad?
Si lastimamos algo, evidentemente que tenemos que resolver. La resolución normalmente, si hay alguna complicación de este tipo de perforaciones y esas cosas, puede ser muy importante, puede ser una cirugía súper importante, pero lo malo está en que nosotros no nos demos cuenta si es que hicimos algo que no está bien, ¿verdad? Y no siempre hay indicaciones. Uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que explorar al paciente, para mí ninguna lipoaspiración es una lipoaspiración nomás. Claro. Tenés que ver si la pared abdominal está bien, si no tienen hernias en los lugares habituales o hernias en lugares no habituales, ¿verdad? Los lugares habituales son la línea media, especialmente el ombligo, y la región de la ingle. Sí. Ahora, pueden haber otras hernias no habituales que estén en otros lugares, o eventraciones, por ejemplo, si hay un paciente que ya tuvo alguna cirugía de vesícula o una cirugía de otro tipo, que es la salida de una hernia a través de una cicatriz de otra cirugía. En la zona de la espalda, por ejemplo, pueden haber hernias muy puntuales que no son muy habituales, ¿verdad? Entonces, y esas son muy difíciles de distinguir. Inclusive hay algunos parámetros de que si uno sospecha hay que pedir primero una ecografía de pared abdominal antes de operar. Perfecto. Bueno, y seguimos con todas las dudas que tenemos sobre la lipoaspiración. Tenemos otro material. A ver. Lo que debes saber de la lipoaspiración antes y luego del embarazo. Si una paciente tiene previsto embarazarse en poco tiempo, no es conveniente realizar una lipoaspiración porque el resultado no será visible. Tampoco se recomienda inmediatamente luego de una cesárea o un parto natural. Si la paciente se realizó una lipoaspiración y quedó embarazada, la biología de la paciente va a determinar si puede mantener o perder el resultado obtenido. Es individual en cada paciente. Es una cuestión muy simpática en cierto sentido, ¿verdad? Solemos decirle al paciente que está previendo embarazarse que no se haga una lipoaspiración, ¿verdad? Pero muchas veces la paciente que se hace una lipoaspiración termina embarazada porque se volvió más atractiva para su pareja y esas cosas, ¿verdad? En ese sentido, bueno, si a mí me vienen a decir me quiero embarazar el año que viene y quiero que me haga una lipo ahora para poder embarazarme, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Claro. Tampoco estoy de acuerdo con una paciente que viene y me diga, y ya he rechazado varias de esas, estoy embarazada, quiero tener, y en mi cesárea quiero que me haga una lipo o una dermo, y ese tipo de cirugía, ¿verdad? Para mí no está indicado, claro. ¿verdad? La paciente tiene que recuperarse, tiene que perder peso, tiene que recuperar su biología normal, tiene que dar de mamar, y después nosotros hablamos después de 6, 8, 10 meses, un año, cuando todo vaya a ser seguro para la paciente. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta estamos con las preguntas de ustedes que están escribiendo en nuestras redes sociales, el doctor en casa. El doctor les va a responder. Volvemos ya. Muy bien, y en este momento vamos a ver las preguntas que ustedes están escribiendo y enviando a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestro invitado. Vamos con esta primera consultita. Laura de Altos
pregunta, ¿es mejor realizarse una lipoaspiración en verano o en invierno? Hola Laura, la eterna pregunta de la época. En nuestro país, que prácticamente no tenemos invierno, yo ya no digo más cuál es la mejor época. Para mí la mejor época es aquella en la que el paciente tiene tiempo de hacer un buen postoperatorio. Hay gente que tiene solamente disponibilidad en el verano y se hace en el verano. Hay gente que tiene disponibilidad en el invierno y se hace en el invierno. Creo que con el calor que hace y con ese tema de disponibilidad de tiempo, yo no pondría temporada, ¿verdad? Por supuesto que es mucho más fácil llevar una faja y hacer un postoperatorio en el invierno, donde no hay que movilizarse mucho, donde uno puede vestir ropas con las cuales esconder las fajas. Pero tenemos un invierno de 35 grados, claro, así que no es tampoco la solución, ¿verdad? No, y depende, como dice usted, depende del tiempo que tenga el paciente para hacer ese postoperatorio. Exactamente. Prendés el aire acondicionado y te quedas ahí adentro, ¿qué vas a hacer? Exactamente, así mismo. Perfecto, vamos con otra consultita. Belén de Encarnación dice, tuve 3 bebés por cesárea y en la zona de las cicatrices la piel está floja, pero yo no estoy gorda. ¿Se recomienda la lipoaspiración en estos casos? Bueno, hola Belén. Creo que así considerando, siempre sin ver el paciente y sin ser muy serio en el tema, porque uno va con suposiciones, ¿verdad? Lo más probable es que si tenés piel sobrante, habiendo tenido 3 hijos, lo más probable es que necesites una dermolipectomía y no la lipoaspiración. Siempre hay que ver primero y evaluar y hacer la indicación, pero lo más probable es que sea una dermolipectomía abdominal. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. Norma de San Ignacio, ¿cuál es la mejor edad para realizarse una lipoaspiración? ¡Qué pregunta! Bueno, como muchas cosas, la edad es amplia, ¿verdad? Desde los 18 años, a partir de ahí hasta los 60, ¿verdad? Siempre y cuando las condiciones sean adecuadas del paciente. Evidentemente que cuanto más alta la edad, más probabilidad de que haya flacidez. Entonces, los resultados van a ser más limitados y de repente yo le voy a decir, bueno, una lipo hasta un punto, pero una dermo o una retirada de piel en donde sea que hagamos va a ser lo más adecuado en cierto momento. Perfecto. Vamos con otra preguntita. Rocío de Lambaré, ¿la abdominoplastía tiene los mismos resultados que la lipoaspiración? Bueno, Rocío, la abdominoplastía o dermolipectomía abdominal, que es la cirugía por la cual se saca piel, depende mucho de cómo uno lo mire, ¿verdad? El resultado visual vestida de la paciente va a ser mucho mejor que si a esa misma paciente le haces una lipoaspiración, porque vamos a estar eliminando una gran cantidad de piel y grasa, mientras que en una lipoaspiración normal solamente vas a retirar grasa y se va a quedar toda la piel flácida. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de una cicatriz que va de cadera a cadera. Entonces, uno tiene que, cuando uno pide este tipo de cirugía o ve la posibilidad, tiene que ser consciente de cuál es su realidad y qué es lo que acepta como resultado. En un caso de una paciente que tiene un exceso de piel y que me dice que le haga una lipoaspiración, yo le condiciono a una dermolipectomía abdominal o prefiero no hacerle nada. Perfecto. Muy bien. Con esto terminamos las preguntas y respuestas del programa. Gracias de verdad por escribir y por interesarse en todos los temas que hacemos acá y que tratamos. Doctor, le queremos agradecer la presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos atentos a la próxima y muchísimas gracias a la audiencia.
Muchas gracias. Nosotros también nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.